Ya estamos aquí, buenas noches, vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 1 de abril y que igual quieren saber. Por ejemplo, el incremento del gasto en seguridad y defensa es una oportunidad para que el sector en nuestro país gane en tamaño y presencia internacional. Lo asegura Ángel Olivares, exalcalde de Burgos y exsecretario de Estado de Defensa. Considera además que las industrias de defensa, algunas asentadas aquí en Burgos, son un tractor para el resto de empresas. Cada euro que se invierte en la industria de defensa representa aproximadamente entre un 2,2 y un 2,5 euros en el conjunto de la economía. Por tanto, tiene ese efecto multiplicador, que es un efecto importante. El Hospital Universitario de Burgos ha acogido esta mañana una jornada de puertas abiertas para captar a los médicos que este mes tienen que elegir plaza para el MIR. Unos 70 de manera presencial y varios más online de España y del extranjero han podido conocer las ventajas de Burgos para cursar su especialidad. Entre el UBU y los centros de salud se ofertan unas 30 plazas. El 20% de quienes acaban el MIR se quedan a trabajar en nuestra provincia. El objetivo es intentar que los residentes o los futuros residentes pues conozcan nuestro hospital y a la hora de escoger nos escojan a nosotros. He venido desde Vitoria porque me han comentado que cirugía plástica es de la zona del norte un poco, de las que más completa es. El comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha cifrado el coste de reabrir esta línea Madrid-Aranda-Burgos en más de 400 millones de euros, un tercio del coste del que habló en su día el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace un año. 400 millones serían para reabrir el directo y 53 para sacar la bateadora atascada en el túnel de Somosierra. Pero no se pierdan, el plazo estimado, en caso de hacerse realidad, no sería hasta dentro de 18 o 20 años. Y no es broma. Hoy toca mesa de actualidad municipal del Ayuntamiento de Burgos. Saludamos, por tanto, a la concejal socialista Sonia Rodríguez Cobos. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Portavoz popular, Andrea Ballesteros, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, Rafa. Y representando a Vox, Marta Alegría. Buenas noches, Marta. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Pues nos quedamos con el último asunto del sumario que les contábamos, el relativo al coste que Adif cree que supondría reabrir la línea del tren directo Madrid-Aranda-Burgos. Algo más de 400 millones, lejos de la cifra que dio en su día el ministro de Transportes, que era de 1.400. Llama la atención, pero no es lo único, porque de hacerse realidad sería a 18 o 20 años vista. Sonia, ¿qué te parece este pronóstico? Bueno, yo por lo que he entendido, reabrir la línea tal y como estaba, es decir, con una vía estrecha por la que solo podía circular en tren y más o menos rehabilitar la línea existente, tendría ese coste de 400 millones de euros. A lo que se refería el ministro de Transportes era a hacer una estimación para que la línea fuera integrada en el corredor atlántico, lo cual suponía una doble vía y permitir la circulación de unos 100 trenes de mercancía a la semana y que también pudieran circular pasajeros y que engancharse con las líneas y los estándares de los corredores europeos. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas y parece ser que el estudio de viabilidad que ha encargado el Ministerio y del que pronto parece que tendremos respuesta, es el relativo a poner en valor esa línea con más trenes de los que venían circulando, que al final del funcionamiento de la línea, antes de que la bateadora quedara enterrada en 2011, eran unos 7 a la semana, entre 5 y 7 a la semana, y poder aprovecharlo sobre todo como mercancías para llegar al norte de España. ¿Y el plazo estimado qué te parece? Bueno, son infraestructuras muy difíciles de hacer, con muchos y que requieren mucha inversión. Yo ignoro si son 18 o 20 años, pero es lo que viene. Sí, pues si lo ha dicho él, pero quizás ande por ahí. Pero bueno, todos sabemos que las líneas que se han abierto de ferrocarril en España también han sido líneas que han tardado décadas históricamente en poderse reabrir. En este caso estamos hablando de anular pendientes, bajadas, estamos hablando de un gran movimiento de tierras y una gran inversión para ponerla en valor y que sea realmente útil y que suponga una inversión socioeconómica suficiente para poder acometer la inversión. Pues pregunto ahora cómo valora el Partido Popular esta noticia, Andrea.
Bueno, pues el hecho de que se diga que tardaría entre 18 y 20 años, pues bueno, no es más que otro jarro de agua fría. La realidad es que el Gobierno central parece que no tiene entre sus prioridades la reapertura de esta vía necesaria, esta infraestructura necesaria para Burgos, para unir directamente con Aranda de Duero y con Madrid. Sabemos que es una infraestructura costosa, lógicamente. Entendemos, efectivamente lo comentaba Sonia, que son dos aspectos diferenciados, tanto lo que comentaba el ministro Puente hace ya un tiempo como lo que ahora comentaba el comisionado del corredor, con lo cual, bueno, es una infraestructura, aún de cualquier manera, muy costosa, por encima prácticamente de 400 millones o de 1.300, 1.400, que es lo que trasladaba el ministro. Lo que hace falta es implicación por parte del Gobierno para conseguir esta reapertura, si no, muy difícil va a ser, y 18 o 20 años, bueno, pues es lo que marca o lo que ha trasladado el comisionado. Veremos, a ver, lo que importa ahora es tener también una apuesta decidida por esa reapertura, y estamos a la espera de ese estudio de viabilidad para conocer en detalle a cuánto puede elevarse este coste de reapertura del tren directo. Marta. A mí me ha gustado ese comentario que has hecho de no es broma. O sea, resulta que hace un año tenemos a Óscar Puente que dice que lo costeaba o lo valoraba en 1.400 millones y ahora su comisionado lo rebaja a 453. A mí esto me parece un pitorreo, y además el plazo de 18 a 20 años, si eso... O sea, se están riendo de todos los burgaleses, están riendo de la potente industria burgalesa, y esto es un problema que hay que atajar, quiero decir. Y esto no viene solo de este mandato del Partido Socialista, esto también viene de la dejadez de los mandatos anteriores, las legislaturas anteriores. Nadie se ha puesto en serio con este problema de comunicación que tenemos en nuestra ciudad. Y aparte, volviendo al comentario de no es una broma, lo que sí que me parece una broma es que se esté haciendo una estación, o sea, haya previsto una nueva estación en Valladolid por un importe de 250 millones de euros, creo que he leído por ahí. O sea, ¿qué es más prioritario, modificar la estación de trenes de Valladolid o el tren directo Madrid-Aranda-Burgos? A mí me parece que se están riendo de nosotros. Pues así están las cosas en este sentido. Por cierto, el tema que vamos a tratar ahora lo recojo, no porque sea actualidad municipal, sino porque tenemos aquí a Sonia Rodríguez Cobos y quiero saber su opinión. Me refiero al hecho de que la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León y procuradora socialista, Ana Sánchez, ha renunciado a su cargo. El secretario de organización del Partido Socialista de Castilla y León, actualmente es el burgalés de la Rosa, fue el encargado de pedirle esa renuncia después de que un micrófono abierto desvelara críticas al nuevo líder, Carlos Martínez, cuando estaba con otros 3 procuradores socialistas. En esa conversación, en teoría privada, se escucharon cosas como lumbreras, pero si no saben si mata o espanta, en clara alusión al sucesor de Luis Tudanca. Se nos vendió que había habido prácticamente un consenso absoluto con el sustituto de Tudanca y ya vemos lo que piensan algunos de sus compañeros. Bueno, no es que se vendió, es que se votó en el Congreso por una inmensa mayoría, más del 97% de los participantes en el Congreso, el nuevo secretario general, Carlos Martínez. Sí que es verdad que aquí lo que se ha convertido es una grave torpeza y además se han asumido responsabilidades por parte de Ana Sánchez. Ha sido Ana la que ha renunciado y tenemos que tener en cuenta también el contexto. Ana llevaba muchos años trabajando con Tudanca, siendo la mano derecha de Luis Tudanca, y bueno, pues cuando hay esos cambios siempre hay un resquemor. Esas circunstancias pasan en muchos grupos, por supuesto en los grupos políticos, y el error aquí ha sido la falta de prudencia y el hacer esos comentarios fuera de lugar, por supuesto, ante un micrófono abierto. Pero yo creo que aquí lo que ha habido es una asunción de responsabilidad por parte de Ana Sánchez, y eso va a permitir también, por otro lado, hacer los cambios que probablemente Carlos Martínez ya tenía previstos. Sí, porque de hecho cuando le pidieron que dejara el cargo, y también dijo, bueno, yo asumo que una nueva dirección trae un nuevo equipo y eso es totalmente normal. ¿Quieres comentar algo de eso, Andrea o Marta? No, nosotros desde el Partido Popular a nivel regional estamos desde luego a trabajar desde el Gobierno y no estamos a los Juegos de Tronos que tiene el Partido Socialista últimamente en las Cortes de Castilla y León. Bueno, supongo que a todos les ha pasado del micrófono abierto, ¿eh? Tengo aquí el partido, Marta. Yo creo que los micrófonos nunca están apagados, o sea que hay que tener mucho cuidado con ellos, ni los micrófonos ni los teléfonos. Sí, lo contamos siempre aquí cuando estamos preparándonos para empezar y al final seguimos rajando también nosotros igualmente. Sí, sí, yo me acuerdo de este comentario que te acabo de hacer. Sí, por eso. Bueno, pues venga, más cosas. La Sociedad Municipal Aguas de Burgos tendrá que modificar su presupuesto si finalmente el equipo de gobierno, como viene prácticamente anunciando, anula la subida de tasa que estaba prevista para este 2025. Hoy del Grupo Municipal Socialista han afirmado que lo más justo sería no ya anular la subida de la tasa, sino bajarla. Insisten en que PP y Vox
la subieron el año pasado sin justificación alguna. Mientras el PSOE insiste en que ha quedado demostrado que subir la tasa del agua a un 9,5% era totalmente innecesario. Un tasazo preventivo, un tasazo impuesto frente a lo que podía pasar, que además se ha demostrado esa previsión inexacta. Bueno, más que inexacta, parecían vaticinios imaginarios. El PP reitera que esa subida era imprescindible. Sin ese dinero, pues hoy la compañía de aguas tendría en tesorería menos de 235 euros, 235, con lo que sería imposible acometer los pagos habituales. Eso sí, ayer en el Consejo de Aguas, Manso informó del inicio del procedimiento para estudiar la no aplicación de la subida del recibo en un 4,35% prevista para este año. Las subidas de agua solamente se van a llevar a cabo cuando sean absolutamente imprescindibles. Pero los socialistas creen que para ser realmente justos habría que rebajar la tasa. Si ninguna de las dos circunstancias se ha producido, lo justo sería rebajar esa tarifa. Por otro lado, el PSOE no descarta recurrir la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que ha desestimado su recurso contra la subida del agua. Según los socialistas, para el juez existen dudas de derecho, por lo que les ha eximido del pago de las costas. Bueno, pues en esa rueda de prensa estaban representados tanto el PP como el PSOE, no estaba Vox, así que Marta, empiezas a hablar tú del tema. Pues bueno, yo creo que en este punto hay que distinguir la liquidación del presupuesto del estado de tesorería. Hay que saber que se han perdido, creo que 6 millones de euros. Entonces, esto ha tenido como consecuencia que el remanente haya bajado de 23 a 17 millones. Entonces, si no se hubiera subido la tasa, pues no se podían haber podido acometer ciertas inversiones y ahora mismo en tesorería creo que habría alrededor de 223 euros. Entonces, claro, la subida ha tenido que ser casi obligatoria. Luego hay que tener en cuenta también que la subida corresponde también al incremento del IPC. O sea, durante muchos años no se ha actualizado el IPC y esto supone no que no se haya incrementado, sino que se ha reducido. De ese 4,35%, 1,25% es lo que se sube, lo demás es actualización del IPC. Y tenemos que recordar que aquí hay que hacer inversiones, es obligatorio casi, porque tenemos el mejor agua de España, una de las mejores aguas del mundo, y parte de ese es el motivo, porque tenemos la industria que tenemos en Burgos y que es un servicio muy bien gestionado. Pero no es lo mismo tesorería que superávit, ¿no? No. Pues superávit de 30 y pico millones, ¿no? El saldo neto del ejercicio ha sido 6,3 millones positivo y a 31 de diciembre lo que existía en tesorería eran 17 millones de euros. Sí. Dudo mucho que ahora mismo haya 233. Habría si eso. De no haberse producido la subida, pero habría 200 vamos a ver, vale. la subida ha supuesto 1.300.000 euros de ingresos extraordinarios para la Sociedad de Aguas. Esa lógica no cuadra de ninguna de las maneras. Si hay 17 millones de euros en tesorería, podría haber a lo mejor 15.700 millones en tesorería, pero no habrían desaparecido esos 16.000 o esos 17.000 millones. Para no inducir error, el superávit eran 6 millones y pico de euros. Es el dinero que ha ganado la sociedad 6,3 millones de saldo positivo, salvo neto positivo en 31 de diciembre de 2024. A cierre del ejercicio. A cierre del ejercicio, saldo positivo de 6,3 millones. Andrea y Marta. Los datos que ha dado el vicealcalde son los correctos y lo que se ha trasladado es lo que también ha dicho la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que estaba pues acorde esa subida a la subida en los últimos años del IPC, podía tenerse en cuenta también para ese equilibrio financiero, es lo que se ha trasladado y por eso se ha desestimado el recurso trasladado por el Partido Socialista, y entiendo que acatan en este caso lógicamente ese fallo porque no van a seguir con el recurso, con lo cual creo que ahí se avala esa subida del 9,5% en el año 2024. Y lo que trasladaba también el vicealcalde es que ahora se está valorando esa subida correspondiente para el año 2025, que estaba incluido dentro de esa previsión que se hizo el año pasado, pues para los siguientes años, con lo cual ahí es donde estamos ahora mismo. Pero las cifras que daba el vicealcalde y que comentaba ahora Marta, los 200 y pico euros que había en tesorería si no se hubiera subido en el año
2024 pues son las cifras reales, con lo cual creo que está más que avalada esa subida en el año 2024 y veremos en el 2025. ¿Por qué Sonista tan segura que no es cierto, 200 y pico euros en la cuenta? Porque no es verdad. Ayer nos dieron una explicación de lo que podría haber pasado si se hubieran dado una serie de circunstancias y hubiéramos llegado quizás a esa circunstancia, pero es como lo que nos explicaron también en septiembre o en octubre del 2023. En octubre del 2023 se explicaba que la Sociedad de Aguas iba a tener un resultado negativo, unas pérdidas de 4 millones de euros. Me remito a la hemeroteca. Sí. Conforme a ese resultado y con la previsión de tener que pedir un préstamo de 13 millones de euros, eso avaló la subida de la tasa de un 9,5%. ¿Qué pasó a los 3 meses? Que resulta que el resultado no fue siquiera negativo, fue positivo, con 2,4 millones de euros. Y esto ha continuado siendo así. Trimestre tras trimestre los resultados avalan lo que nosotros hemos defendido, que ahora la subida era innecesaria. Y yo lo que me remito es a las cuentas que ha presentado Aguas en la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos. Yo os invito a leerlas. Para nada se habla de esas cifras que ha comentado Manso. Y en segundo lugar sí que quiero comentar a lo que ha dicho Andrea Ballesteros. No ha habido ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en este caso es del contencioso administrativo, sí, del juzgado contencioso administrativo, y el juzgado contencioso administrativo concluye que hay dudas, muchas dudas de derecho sobre el asunto y que efectivamente no rebatimos, no conseguimos desde el Partido Socialista rebatir las previsiones que se hicieron en octubre del 2024. Pero claro, es que esas inversiones eran irreales y todos lo vemos ahora. Es sonrojante que continuéis negándolo, de verdad. La realidad es tozuda y marcadamente clara en este caso. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ahora, ante esta realidad, lo que vais a tener que hacer va a ser anular la última subida que aprobasteis Vox y PP en octubre del 2024, perdona Andrea, no me interrumpas, que ya aprobasteis y que ni siquiera habéis podido implementar porque os veíais venir los resultados. Ahora lo que hay que hacer es aprobar un nuevo presupuesto realista y anular esa subida en la Sociedad de Aguas y no trasladarla a los ciudadanos y empresas de Burgos. Y la necesidad, perdón, Andrea, simplemente que se indicaba que no era irracional esa subida. En esa sentencia se indicaba que no era irracional la subida en cuanto se buscaba el equilibrio financiero conforme las inversiones que iba a haber. Con lo cual, yo creo que la necesidad de inversiones se conoce desde el mandato anterior, que el Partido Socialista metió en un cajón. O sea, de repente nos ha estropeado todo, hay que hacer una inversión. No, ya, siempre vais atrás. El Partido Socialista ha defendido, y yo personalmente tenemos que mantener un servicio privilegiado que no tiene cualquier ciudad, y esto se sabía anteriormente, y en cuanto se habla de una posible subida para mantener la calidad del agua, el PSOE se echa las manos a la cabeza, pero si ya lo sabíais. Es que además el anterior presidente de la Sociedad de Aguas, Miguel Balbás, se fue del cargo diciendo que la subida había que hacerla, con lo cual es lo que hizo en este caso pues tanto Vox como el PP cuando gobernábamos. El Partido Socialista en esta legislatura ha defendido en todo momento ante las cuentas presentadas la innecesariedad de la subida. Lo hemos llamado tasazo preventivo porque no era el momento. Nosotros queremos que la Sociedad de Aguas progrese, nosotros queremos que se realicen inversiones, nosotros queremos que la Sociedad de Aguas funcione. Y si hay que hacer una subida en un momento dado del IPC o lo que se considere, pues hacerla. Pero es que en este caso no hacía falta. Es que si no se actualiza el IPC, no hacía falta, que tenemos 6,3 millones. Las inversiones eran necesarias. Si nos importa, vamos al momento actual, tenemos un rótulo puesto, un rótulo de intención, entre interrogantes, subida del agua en el cajón, Ballesteros, ¿sí o no? Bueno, lo estudiaremos en detalle las próximas semanas y lo daremos a conocer, pero está ahí todavía sobre la mesa. Pero hay muchas opciones. Hay opciones de que se pueda ejecutar ese cambio, como que no. Lo comentará el vicealcalde en su debido momento. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues yo creo que no, ante el sonrojo que hay, no se van a atrever a aplicar esa subida. Si no es necesario, no se subirá, es que es lo que ha trasladado el vicealcalde, pero con los datos que teníamos en el año 2023, que es cuando se valoró esto, entendíamos que tenía que haber esa subida. Marta, ¿subida del agua en el cajón? Yo le pido al Partido Popular que nos lo diga la oposición antes de leerlo en los periódicos, y así nos enteremos todos. Esto se está
comentando. Mira pues, que con la propia sois pesados con los periodistas avispados, ¿eh? Claro. ¿Qué delito tienen los pobres? No, si yo no me meto con los periodistas. Vox solo es su quiere que le trabajo, avisen pero para... lo que tiene que ser es que si estamos en la oposición, tanto PSOE como Vox, se nos informe de las cosas por el equipo de gobierno, no enterarnos por los medios de comunicación. Quiero decir, somos corporativos todos. Yo No, pero preguntaba además la decisión tu corresponde a postura los como grupos. formación, como grupo municipal. ¿Cuál es? Sí, Pues que preferís se haga lo necesario para mantener la calidad del agua como la tenemos. No hablo de la subida. ¿Que si se va a subir o no? Sí. Pues dependerá de lo que valore el Partido Popular, que es quien está gobernando. Ya, pero Yo no tengo voz ni voto. Como grupo, ¿qué os gustaría que ocurriera? Pues que se mantuviera el agua con la misma calidad que se tiene ahora. Necesitamos la mayoría, ¿eh? Es que, a ver, la subida, estamos hablando en parte del IPC, entonces, pues bueno, es que eso hay que hacerlo porque si no se está rebajando el precio del agua, que si hay que hacer una inversión que tampoco es tan grave para mantenerla, pues se tendrá que hacer, es una cuestión de necesidades, no de lo que uno quiera o deje de querer. Bien, pues el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos no descarta acudir a la justicia ante las irregularidades que afirma haber detectado en los contratos relacionados con el proyecto Expande. Aseguran en el Partido Socialista, por ejemplo, que la consultora Colin Buchanan, encargada del estudio de tráfico sobre la peatonalización de la calle Santander, por un importe de 57.000 euros, no ha cumplido con todo lo que se pedía en los pliegos de prescripciones técnicas del contrato. Con las bases que ha presentado el Partido Socialista, Andrea, ¿crees tú que hay algún tipo de recorrido? Yo creo que no tiene recorrido. De todas maneras, las explicaciones que trasladen o las peticiones de explicaciones que soliciten al equipo de gobierno, pues se darán, pero no hay se hablaba de un fraccionamiento de contrato, de que la empresa no había trasladado todo lo que se había solicitado. Nosotros no consideramos que es así. Lo que estamos viendo por parte del Partido Socialista es el no por el no. Lo hemos visto con la subida de aguas, lo vemos ahora con el proyecto Expande, todo con tal de no hablar de lo importante que es de ese proyecto. Se comentaba que no lo conocen, pero saben qué es lo que ha presentado o no la empresa. Hombre, pues no casa una cosa con la otra, con lo cual creemos que el Partido Socialista lo único que hace es hablar de otras cosas para evitar hablar del proyecto Expande, un proyecto pues consideramos estrella para el Ayuntamiento, para la ciudad de Burgos como tal. ¿Por qué? Porque es importante también para mejorar esa movilidad en el centro de Burgos, un proyecto que abarca pues una serie de años, incluyendo también el nuevo Mercado Norte, mejorando pues todos los espacios peatonales del centro, con lo cual, en vez de hablar de eso, se está hablando de fraccionamientos, de irregularidades, con tal de no hablar de lo importante que es el proyecto. ¿Ha habido algún cambio en los tiempos de Expande Burgos desde su presentación oficial? No, seguimos trabajando en la misma línea, en el mismo cronograma que establecíamos pues, para poder desarrollar ese proyecto. Estamos pendientes todavía pues, digamos, desarrollar en detalle más ese proyecto, porque lo que se presentó y lo que se está trasladando pues, a los vecinos y a aquellos que puedan estar implicados en el mismo, pues es un anteproyecto de lo que puede ser Expande para la ciudad de Burgos. De hecho, se está hablando de ello pues, estos días en los diferentes distritos, para que los vecinos pues, también conozcan y valoren este proyecto. Sonia, ¿qué de malo han hecho con este contrato? Bueno, lo primero que decir que el comentario de Andrea de que es el no por el no, como en la subida de aguas, yo creo que no has acertado con el ejemplo, sí, porque está bien justificado nuestro no a estas alturas. Yo creo que lo tiene justificado y lo sabe toda la ciudad. Respecto a este contrato en concreto, que es uno de los que conocemos que se ha hecho en relación con el proyecto de Expande, este se refería al estudio de tráfico, de ordenación de tráfico que tenía que hacer la empresa Colin Buchanan. En este caso, como sabemos, en los contratos hay unos pliegos en los que se explica lo que tiene que hacer la empresa, entrega su trabajo y si ese trabajo es conforme a lo que señalan los pliegos, el contrato pues está cumplido y se abona, ¿no? Pero lo que vemos es que en los pliegos se ha pedido una cosa a la empresa, que son las alternativas de ordenación del tráfico en el entorno, y lo que ha entregado la empresa no tiene gran cosa que ver, porque no habla de, no existe un estudio de tráfico, no existe ningún estudio de tráfico sobre las diferentes alternativas. ¿Qué pasa si restringimos en la calle Santander? ¿Qué pasa si restringimos en la calle San Lesmes? ¿Qué pasa si hacemos alguna combinación entre ellas? No. Todo va orientado al túnel. No sabemos hasta qué punto ha sido una petición del equipo de gobierno a la propia empresa. No queremos que en realidad hagáis lo que dicen los pliegos, no. Por detrás les estaban pidiendo que hicieran un estudio en relación al túnel, pero no hacen muchas de las peticiones que les exigen los propios pliegos.
cómo va a ser la movilidad en bicicleta, cómo se van a mover las mercancías, qué va a ocurrir con los aparcamientos, todo eso. Bueno, y las respuestas de eso no estarán en el proyecto, no estarán en el proyecto. Es que como no conocen el proyecto, no sé, el o sea, lo conocen, no lo conocen, se ha entregado, no se ha entregado. El estudio de tráfico. Pues lo sabemos perfectamente porque tenemos este expediente completo. Este expediente completo lo tenemos desde el principio. No cuadra, porque no se nos explica el contenido del proyecto a la oposición. Pero bueno, así es que no está nos todo, enteramos a través de periodistas habilidosos que hacen hacen muy bien su trabajo de cuál es el contenido que puede tener el proyecto. Es que se está explicando en los distritos. A ver, aquí lo que está haciendo, independientemente de las cuestiones jurídicas que está exponiendo el Partido Socialista, es una campaña de marketing del Partido Popular con dinero público. Para nada. Sí, claro que sí. O sea, es una campaña de marketing y no se da información a la oposición. ¿Pero qué más información se va a dar? Si pues el Partido Socialista que no conocemos, pero si acabas de decir que no conocemos el recorrido de bicicletas, no conocemos el contenido, tú misma has dicho que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no nos dais información. Nos enteramos muchas veces. Lo ha dicho el Partido Socialista, entonces que explique cómo dice que faltan ciertos detalles, pero luego dice que no conoce el proyecto. Claro ha que tenido no, porque acceso. Yo lo que estoy hablando es del estudio de tráfico encargado, por el cual se ha pagado por el ayuntamiento 57.000 euros por un trabajo que no se ajusta a lo establecido en los pliegos. Y eso es muy delicado jurídicamente. Efectivamente es muy delicado jurídicamente y nos reservamos acciones legales, por supuesto. Pero bueno, es así de claro, se hace un contrato público con unas, claro que sí, con unas peticiones y se entrega un trabajo que nada tiene que ver con esas peticiones. Y ese trabajo se le da el ok y ese trabajo se paga. Contamos con el expediente completo, por supuesto, porque es un expediente finalizado. Entonces nos estamos pensando que no es el anteproyecto de Expande, que es el estudio que se supone que era el estudio de tráfico que vosotros habéis transformado en el anteproyecto de Expande. Habéis utilizado una vía para conseguir otra cosa. Y eso no es legal, no es legal, Andrea. Pero que eso es vuestra opinión, o sea, solo queréis hablar de eso, igual que en el caso de Aguas, para no hablar de lo importante que es el proyecto de Expande. Nos sentamos y hablamos de Expande, pero de eso no queréis hablar. ¿Por qué? Claro, porque es un proyecto bueno para la ciudad. ¿Quieres que hable del proyecto de Expande? Perfecto, porque es de lo que toca también. Pues mira, si tenéis cualquier duda jurídica, oye, pues estás hablando del túnel. A los tribunales, pero es que es levantar dudas sobre un proyecto que no tiene esas dudas jurídicas. Os puede gustar más o menos, podemos debatir de ese proyecto, pero queréis hablar de todo menos de Expande. Los contratos en el ayuntamiento tienen que ajustarse a la legalidad, todos ellos, y este también. Por supuesto. Por cierto, para terminar, Marta, ¿por qué siempre estás pidiendo información sobre Expande Burgos? Porque o sea, que realmente os han dicho un no por respuesta alguna vez cuando habéis demandado. No, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Lo que queremos es información como la oposición que somos, y aparte que hay que recordar que el Partido Popular está gobernando en minoría, y yo creo que qué menos que dar información a la oposición si se quiere por lo menos un mínimo apoyo, si se considera que el proyecto es bueno para Burgos, claramente. ¿Pero qué información nos has dado? Claro, es que me parece... Adivina no soy. Quiero decir, queremos información completa de todo, la misma información, hombre, no toda, porque es imposible, están gobernando el Partido Popular. Pero misma, si es que se ha dado una explicación. Si el día que nos fuimos a reunir, el día que tuvimos la reunión para que se nos explicara el proyecto Expande, nos enteramos por el diario de Burgos del contenido. Pero eso a primera hora de la mañana. De cómo queríais que manejáramos los tiempos en explicar el proyecto. No. Quedamos para que se nos explicara el proyecto y nos enteramos por el diario de Burgos del proyecto que se nos iba a explicar esa misma mañana. Pues si eso nos falta de información, a mí que me lo expliquen. Oye, pues lo explicó muy bien el diario, cógetelo. Claro que sí, pero lo que no es de recibo, pero quizás es lo que no es de recibo, sobre cómo se ha explicado. Lo que no es de recibo, que es que quedemos para que nos lo expliquen y nos enteremos antes por un periódico. Eso es lo que estoy diciendo que está mal. Una última cuestión. Son las formas, no el fondo del proyecto. Claro, por las formas mal. Quiere conocerlo, lo ha Antes de terminar, les contamos que los hosteleros de Burgos... Marta, un segundo, por favor. Los hosteleros de Burgos presentarán la semana que viene la petición de solicitud de instalación de barras en la calle. Pero este año lo harán con una novedad, extender la duración de esta actividad más allá de los habituales San Pedros. ¿Por qué? Bueno, pues para coincidir con la celebración de la Copa del Mundo de Danza, evento al que se prevé que asistan unas 25.000 personas. No me extraña que como empresarios quieran haceros esa petición. Más o menos, ¿cómo vais a responder? Bueno, nos consta que ha llegado esta semana a la alcaldía, que ha sido una petición muy reciente, con lo cual tenemos que estudiarla. La alcaldesa la tiene que valorar, junto con el concejal, pues para ver si es viable y ver las posibilidades. Todavía no nos ha dado tiempo porque llegó en el día de ayer a la alcaldía. ¿Pero te parece una idea atractiva? Hay que estudiarla en detalle para ver si se puede, no se puede, cómo, en qué condiciones se puede o no. No podemos aventurarnos sin haberlo visto en detalle. Y hablando de hosteleros, ya que hablamos de ellos, ¿en qué punto se encuentra la concesión de licencias para terrazas con la nueva ordenanza?
Pues con la nueva ordenanza, todavía la nueva ordenanza está sobre la mesa. Ahora mismo pues esa concesión de licencias tiene que ver con la ordenanza actual en vigor, que es la anterior. Estamos todavía pues en negociaciones de esa modificación de la ordenanza, pues que tendrá que pasar lógicamente pues por las comisiones correspondientes y por el Pleno para aprobación de las modificaciones. Tienen que ser también los grupos de la oposición los que valoren esas modificaciones planteadas por el equipo de gobierno. ¿Qué decir cuándo iba a estar preparada la nueva ordenanza, Andrea? Pues dependiendo del consenso al que podamos llegar con esas modificaciones y que pase, ¿no?, por la correspondiente comisión con su aprobación y elevación a pleno. Como digo, tienen que ser también los grupos de la oposición los que valoren y estudien. No tenemos la mayoría absoluta, únicamente el Partido Popular, para poder aprobar esas modificaciones en el pleno, con lo cual bueno, pues me consta que se ha trasladado esa modificación, bueno, pues esas opciones, ¿no?, que trasladaba el Partido Popular como modificación a esa ordenanza, y bueno, tienen que ser los grupos los que lo valoren. ¿Eso sí que os lo han comunicado? De momento sabemos que están trabajando en ello, pero creo que se trasladó el borrador hace unas semanas. Sí, pero vamos, que no sabemos tampoco si os habéis reunido con los hosteleros, con otros agentes implicados, un poco la fase de negociación que habéis tenido con el resto de... ahora, sí. No, pero quiero decir no con nosotros, sino con el resto de agentes, con los implicados, vamos, no solo con nosotros. Hemos trasladado ya ese sobre ambos texto. aspectos, brevemente, por favor. Bueno, a nosotros sí que se nos ha trasladado un borrador, entiendo que a Vox también, aunque Marta quizá este asunto en concreto lo desconozca, pero Peña yo creo que es el concejal que está en ello y lo tiene. Vamos a celebrar una comisión extraordinaria de licencias próximamente, analizando ese borrador, y a mí lo que me pesa es que realmente el Ayuntamiento solo está teniendo en cuenta una de las partes, que la tiene que tener en cuenta, que son los hosteleros, pero es verdad que también en una cuestión que afecta tanto a la movilidad y al bienestar de los ciudadanos, tiene que tener en cuenta también pues, a los peatones, a los vecinos y a otras partes implicadas, ¿no? Transformar la ordenanza actualmente vigente en mejoras únicamente destinadas a los hosteleros, que es lo que estamos viendo en el borrador. Bien, pues decirles que el lunes que viene nos visitará la alcaldesa de Burgos dentro de su sección La Alcaldesa Responde, el momento en el que Cristina Ayala escucha las sugerencias o peticiones de los vecinos burgaleses. Así que si quieren mandarle un mensaje de vídeo o de voz, no duden en hacerlo a nuestro número de WhatsApp 616 11 11 32. Ella le responde desde aquí mismo, en directo. Lo mismo para el presidente de la Diputación, Borja Suárez. El Burgos que te gustaría tener está en tu mano. Borja Suárez y Cristina Ayala responden a las preocupaciones y sugerencias de la ciudadanía en El Presidente Responde y La Alcaldesa Responde, un espacio mensual creado por la 8 Burgos. Un canal para el diálogo y la comunicación donde tu opinión cuenta y queremos escucharla. Mándanos una nota de vídeo al 616 11 11 32 y transmite tus inquietudes. Solo en la 8 Burgos. Aquí nos vemos. Y liberamos en este punto a nuestras concejalas. Sonia Rodríguez Cobos, gracias. Andrea Ballesteros, lo mismo. Gracias. Marta Alegría, lo propio. Gracias, buenas noches. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto al tiempo? Pues dejaremos el tiempo casi veraniego que estamos teniendo ayer y hoy, ya que por la mañana estarán los cielos nubosos y por la tarde llegan chubascos al oeste y sur de la provincia, que por la noche se trasladarán al norte. Bajan también las temperaturas diurnas, siendo la máxima en Burgos de 17 grados. Descansen, si quieren nos vemos aquí mañana. Buenas noches.